perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has llevado hasta este día, nos has guardado en el hueco de tu mano, Señor, porque nos has demostrado y estamos gozosos de saber que eres un Dios magnífico, que eres un Dios bueno, que eres un Dios fiel, Padre, que cumples tu palabra al pie de la letra. Por ese motivo, Padre, nos reunimos en esta transmisión por medio de estas plataformas para glorificarte y exaltarte, Señor. Sabemos que no podemos tener nada, no tendríamos nada si no fuera por ti. Sabemos, Padre, que no merecemos nada y aún así tú nos das a manos llenas. Gracias, Padre, y te pedimos que bendigas esta predicación, que bendigas la palabra que será compartida, y te pedimos, Padre, que llegue a muchos oídos y que permanezca en muchos corazones, para que tengamos el hambre, el deseo de seguir tu palabra, de obedecerte, no solo este día, sino todo el resto de nuestras vidas, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que bendigas este culto en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser, por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto el día de hoy, 26 de septiembre del 2021. Ya casi se está acabando el año prácticamente. El mes de septiembre ya se pasó volando y en esta ocasión tengo el gran privilegio y la gran bendición de poder compartir la palabra para continuar nuestra serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos. Y ya después de haber cantado juntos, al menos ahí en casa, pero en un mismo espíritu, y después de haber recordado nuestra declaración de propósito, y también les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dedican este tiempo, en especial de este domingo 26 de septiembre, para glorificar a nuestro Señor, para tener un culto dominical. Y aunque no nos estemos reuniendo aún de forma presencial, siempre es necesario recordar que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos estar aquí el día de hoy, meditando su palabra, gozando de la salvación que Él ya nos ha dado por medio de ese sacrificio en la cruz, y además ser edificados por medio de su palabra. Entonces, no quiero que olvide eso, que el que estemos aquí le costó a nuestro Señor Jesucristo su vida, su sangre. Y si usted puede disfrutar de la palabra de Dios el día de hoy, es porque por amor nuestro Dios dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahora en adelante nosotros podemos vivir en comunión con ese Dios que nos ofreció todo por medio de su Hijo. Así que, hermanos, con ese gozo, con esa alegría que produce reconocer y volver a recordar que somos salvos por su obra en la cruz, quiero que el día de hoy continuemos esta lectura y esta serie de reflexiones en el libro de los Hechos, porque el día de hoy nos toca Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Así que les pido que lo busquen
ahí en sus Biblias Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, porque el Señor tiene un gran mensaje para nosotros el día de hoy. Y es necesario estar atentos, así que guarde toda distracción que esté en casa, procure que entregar todas esas cargas que tiene usted hoy en su corazón al Señor para que podamos disfrutar de su palabra. Él quiere hablarnos el día de hoy, a nosotros como Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz, y que el Señor nos use para eso. Entonces, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, quiero que lo leamos juntos, usted ahí en su casa, yo aquí en el templo. Dice la palabra de Dios que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a orar y encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, te agradezco por este privilegio inmerecido, Señor, de predicar tu palabra. Gracias también porque a través de esta semana hemos podido reconocer tu gloria, tu majestad, porque tú sostienes nuestras vidas, sostienes nuestro cuerpo, nos ayudas en la aflicción y en la enfermedad, Padre, para que por medio de todo ello tú seas glorificado y te reconozcamos en cada situación, porque tú eres dueño de nuestras vidas, porque de ti y para ti son todas las cosas, Señor. Y en este momento, en este domingo, queremos entregarte nuestra adoración, queremos entregarte nuestros oídos, nuestra mente, pero por sobre todo para que tu palabra sea la que obre en nuestro corazón, para que cada vez más busquemos ser como tu Hijo Cristo y que a través de estas palabras que tú has escrito en las Escrituras, Señor, tú hables y nos hagas ver que como iglesia necesitamos seguir predicando el Evangelio, que a pesar de toda la oposición que había sufrido Pablo y Silas hasta este momento, siendo encarcelados en Filipos y después liberados, tuvieron el anhelo de seguir predicando el Evangelio, y tú levantaste a una iglesia fiel como la de Tesalónica, y que en medio de gran oposición levantaste una iglesia fiel que estuvo dispuesta a glorificarte, a hacer tu voluntad. Y nosotros queremos hacer tu voluntad y seguir predicando el Evangelio en medio de la oposición, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues el día de hoy es un pasaje muy especial en el que vamos a estar meditando, y toda la serie de Hechos ha sido de gran bendición. Estoy seguro que el Señor ha hablado en cada uno de nuestros corazones. Y quiero que usted note que en primera instancia el relato que Lucas hace acerca de la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica puede parecer un tanto desalentadora. Judíos incrédulos que recolectan una turba de hombres para alborotar la ciudad, acusar a los cristianos y llevarlos hasta las autoridades para ser juzgados. Esto puede parecer muy, muy desalentador. En general, en este texto vemos un gran alboroto por la predicación del Evangelio y gran cantidad de personas que se opusieron a ellas. Y si lo leemos superficialmente, podría parecer un evento oscuro dentro de la historia de la iglesia, gran oposición frente al Evangelio, a diferencia de muchos pasajes por medio de los cuales hemos pasado en la serie de Hechos, donde gran cantidad
de judíos creía en el Evangelio. Sin embargo, hermanos, no quiero que dejemos de notar algo. La razón o el propósito por el cual el Espíritu Santo decidió incluir todos los conflictos sufridos en Tesalónica es para mostrar que es en medio de gran oposición donde nacen iglesias fieles al Señor. A través de la historia del cristianismo, mis hermanos, iglesias fieles han surgido de momentos de tribulación, de aflicción y de gran oposición. No es menos importante recordar que también muchas personas, empezando con nuestro Señor Jesucristo, Él primero dio su vida y su sangre para que nosotros tengamos vida eterna si creemos hoy en Él. Y a partir de nuestro Señor Jesucristo, todas las personas que murieron en el nombre de Jesús lo hicieron para preservar esa verdad y para que la Escritura llegara a nuestras manos el día de hoy. Entonces, no debemos menospreciar que a través de la historia del cristianismo han habido mártires que han entregado su vida a Cristo, con la única diferencia de que solamente Cristo fue a la cruz para sufrir la ira de Dios, para que a partir de Él, cada persona que ha puesto su fe en Él no tenga que sufrir esa misma ira del Señor que ya padeció nuestro Jesucristo. Pero así ha sido la historia de la iglesia. Quizá para nosotros en este momento, en este contexto en el cual estamos en nuestro país, no ha sido notoria una gran aflicción o una gran oposición para el cristianismo. Siempre ha habido movimientos, siempre han habido ideologías que se levantan en contra de todo lo que Dios ama. Pero tal vez usted no ha sentido este tipo de oposición o de aflicción del cual está hablando este pasaje. Pero sin duda alguna es inevitable que todos los cristianos padezcamos aflicción y padezcamos oposición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy quiero que notemos que es en medio de esa gran oposición donde el Señor levanta iglesias fieles, siervos fieles, y que es ahí donde más se nota el poder del Evangelio. Es el mismo Pablo que, al no poder quedarse el tiempo que él hubiera deseado aquí en Tesalónica, escribe luego en su carta a esta iglesia, en la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2, él dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es por eso, hermanos, que esta reflexión, este sermón, lo he titulado En medio de gran oposición. Porque cuando leemos Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9, vemos una perfecta introducción para leer las cartas a los tesalonicenses. Y eso nos hace entender por qué Pablo escribe lo que escribe en esas dos cartas. Esta es una introducción hermosa para saber cómo nació esta iglesia. Y Pablo hace notar que es en medio de gran oposición donde esta iglesia fue formada por el Señor. Es el Evangelio el que marcó la diferencia. Yo quiero que tengamos esto en mente el día de hoy. No nos vamos a centrar en la oposición, en la aflicción que sufrió Pablo y Silas y que sufriría la iglesia de Tesalónica. Porque más allá de eso, lo más impresionante y lo que merece toda nuestra atención es el poder del Evangelio salvando las vidas de muchos hermanos. Es eso lo más importante, el poder, el mensaje y la gloria del Evangelio. Eso es lo que resplandece en medio de este pasaje, en medio de esta sección. Entonces, hermanos, a la luz de esa gran oposición sufrida en Tesalónica, quiero que veamos tres cosas que el verdadero Evangelio provoca en los que lo predican, como nosotros, y también en los que lo escuchan. Tres cosas que ese Evangelio provoca en medio de gran oposición. Y el primer punto es que en medio de gran oposición, el Evangelio nos impulsa. En medio de gran oposición, el Evangelio nos impulsa. Versículos del 1 al 3. Dice la palabra nuevamente que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. A los ojos del hombre, el ministerio del apóstol Pablo está repleto de razones para dejar de predicar el Evangelio con el mismo fervor y denuedo con el que lo hizo desde el principio. Recordemos algunos de esos momentos de aflicción. El intento del mago Elimás para trastornar la obra de Dios en Chipre, cuando empieza el primer viaje misionero de Pablo. Luego el abandono ministerial de Juan Marcos, las contradicciones y blasfemias sufridas en Antioquía de Pisidia en boca de sus compatriotas judíos, persecución e intento de apedreamiento en Iconio, apedreamiento consumado en Listra, intentos por corromper la sana doctrina en Jerusalén, la separación de Bernabé, el intento de infiltración por parte del enemigo a través de la muchacha con espíritu de adivinación, y ser azotado públicamente para luego ser encarcelado en Filipos. ¿Quiere más razones para que Pablo deje de predicar el Evangelio con ese fervor y con ese denuedo? Yo creo que con estas son suficientes a los ojos humanos como para decir, ya no continúo más en el Evangelio, ya no continúo más en la misión que tiene la iglesia. Pero repito, a los ojos del ser humano, ¿qué es lo que nos dice Dios en contraposición de lo que nos pueden decir nuestros propios ojos? Que vemos a Pablo y a Silas salir de la cárcel de Filipos, consolar a sus hermanos y luego partir hacia un camino de no menos de 150 kilómetros hacia Tesalónica. Es decir, hacen todo lo contrario a lo esperado. Ellos continúan en su misión para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que los impulsa a seguir adelante en la obra de Dios a pesar de la gran oposición vivida? Una respuesta poderosa: el Evangelio de Jesucristo. Esa es la razón suficiente para seguir predicando, mis hermanos. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es suficiente motivación. ¿Qué motivaciones erróneas podríamos tener para seguir predicando, para seguir compartiendo, para seguir compartiendo a ese Señor que nos ha salvado con otras personas? Motivaciones incorrectas podrían ser porque es nuestra costumbre como iglesia, porque hay un ministerio de proclamación, porque se supone que eso hace una iglesia cristiana y estamos acostumbrados desde hace años. Otra razón errónea podría ser el deseo de convivir por convivir. Tal vez podríamos pensar que el apóstol Pablo tenía el deseo de viajar a muchos lugares, de conocer a muchas personas y aprovechando les compartía el Evangelio. Otra razón errónea. También el querer ser reconocidos o mantener un estilo de vida religioso y apropiado a la luz o a la vista de los seres humanos, a la vista de los hombres. Usted puede tener muchas razones incorrectas para seguir en el ministerio, para seguir adelante, porque es a lo que se dedica, porque es lo que ha hecho durante años siendo parte de esta iglesia, porque es lo que se supone que usted debe hacer, o por querer convivir con otras personas nuevas. No. El Evangelio es la única ancla que puede mantener firme y constante a la iglesia en su misión. Cualquier otra cosa nos va a hacer desviarnos prontamente, mis hermanos. Nosotros tenemos que identificar cuál es esa ancla que nos va a permitir permanecer firmes y constantes, y que a pesar de que llegue aflicción y gran oposición, esa ancla nos sostenga en esta gran misión que es predicar el Evangelio. Este mensaje es poderoso y es suficiente para mantenernos predicando. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4. Esto es el Evangelio, y mis hermanos, meditar en este Evangelio es lo que nos va a sostener. Yo quiero decirle una cosa: el Evangelio no es el mensaje que los incrédulos necesitan escuchar
para que formen parte de una iglesia. Estamos engañados pensando que los mensajes evangelísticos que hace nuestro pastor los jueves únicamente son para incrédulos o únicamente son para nuestros familiares que no conocen a Cristo. Pero no, el evangelio es lo que todo cristiano necesita recordar día con día. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser capaz usted de amar a sus hermanos si no recuerda el amor que Cristo tuvo con usted, aún siendo pecador, entregándose en la cruz? ¿Cómo va a ser capaz también de amar a sus enemigos si no recuerda diariamente cómo lo amó Dios a usted, aún siendo su enemigo? ¿Cómo va a poder soportar la aflicción y ser manso si no recuerda diariamente que Cristo, en cada cosa que Él padeció, nunca abrió su boca, como lo vemos en Isaías 53? ¿Cómo vamos a hacer a poder amar, perdonar? ¿Cómo vamos a poder recordar por qué el Señor perdona nuestros pecados diariamente si no volvemos al Evangelio? ¿Qué es lo que dice primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero por qué nos sigue perdonando el Señor día con día? Por lo que Él ya cargó en la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos la certeza de que Cristo ya pagó por esos pecados y seguiremos siendo perdonados. El Evangelio es medular en la vida de todo cristiano y Pablo y Silas lo saben. Eso es lo que los impulsó. El Evangelio es la única ancla que necesitamos, hermanos. Paradójicamente, esta ancla que mantiene firmes nuestros cimientos es la que nos impulsa a seguir predicando, porque solo al contemplar y profundizar la hermosura del Evangelio nos daremos cuenta de nuestra necesidad por compartirlo. Como también lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es lo que nos impulsa. Esa es la verdadera motivación. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el Evangelio el que nos impulsa. Es el amor de Cristo el que nos mueve. El amor de Cristo hacia nosotros es el que nos impulsa a amarlo a Él, como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 4, que amamos a Dios porque Él nos amó primero, y de esa forma nosotros lo amamos a Él y también a los demás. Este amor controla nuestros deseos y nuestras relaciones con los demás, de manera que nuestro mayor anhelo es compartir las buenas nuevas de salvación. Si usted ha batallado con las ganas, el deseo, el anhelo de predicar el Evangelio, tal vez se ha dejado de deleitar en lo que Cristo hizo por usted y sigue haciendo. Eso es lo que a usted le va a dar el anhelo de seguir predicando. Le invito a que siga conociendo, profundizando y deleitándose en lo que Cristo hizo en la cruz por usted. No es que sea un mensaje repetitivo, hermanos. Este es el mensaje que debemos recordar diariamente. El Evangelio, lo que pasó en la cruz, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy usted y yo estamos aquí en este culto dominical, por el Evangelio. Deleites en Él. Si la iglesia conoce, profundiza y se deleita en el mensaje del Evangelio, a nosotros nos va a poder permitir tener tres cosas que tiene Pablo y Silas en este pasaje. Primera cosa, o inciso A, nos permite tener dirección. Dice la palabra que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. La iglesia que se deleita en el Evangelio siempre tendrá dirección y orden. Pablo y Silas bien pudieron quedarse en Anfípolis y en Apolonia, pero ellos saben el impacto que puede causar el Evangelio en una ciudad tan importante comercialmente como Tesalónica. Quizá no todos los caminos llevaban a Tesalónica,
Pero ellos saben que a partir de Tesalónica, muchos caminos pueden llevar a que otras personas conozcan el Evangelio. Ellos tenían una meta clara, tenían una dirección. Y saben que ahí la fe puede extenderse con mucha avidez. Entonces, esto le permite a la iglesia tener una dirección. ¿Por qué estoy en este camino? Porque el Señor me lo mandó, porque necesitamos una dirección, porque sé que si hago esto, va a pasar esto. También el mismo Espíritu Santo les indicó, aquí no, como veíamos en capítulos anteriores. Pero ellos sabían que tenían que ir a Macedonia, en Tesalónica, en la capital de Macedonia. Entonces, hermanos, créame que como iglesia, también cada uno de los que predicamos el Evangelio, como usted y como yo, siempre queremos buscar la dirección de Dios. Y es cierto que cuando nosotros predicamos el Evangelio a usted, cuando alguien le ha predicado el Evangelio a usted, buscamos también el anhelo de que usted lo comparta con otras personas. No está mal pensar en, le voy a compartir el Evangelio a esta persona porque puede ser transformado y además él lo puede compartir con su familia. Qué importante es predicar el Evangelio a los varones que tienen familias. También el Señor ha usado mujeres en sus propias familias y a través de ellas llegar al resto de la familia. O a un empresario, a un trabajador, para que ese empresario o trabajador en un futuro predique también el Evangelio. No porque sea una estrategia nada más, sino porque eso nos permite tener una dirección, una visión clara de lo que puede hacer el Evangelio en familias, en sociedades y por supuesto en naciones. Qué impactante sería que un gobernante como nuestro presidente creyera en el Señor Jesucristo con todo su corazón. ¿Qué impacto tendría en la sociedad? Pero primero se inicia con algo. Se inicia teniendo clara la misión de predicar el Evangelio a cada ser humano, porque son almas que el Señor anhela tener para Él mismo. Entonces, siempre que nos deleitemos en el Evangelio, vamos a tener dirección hacia dónde y qué vamos a hacer para predicar el Evangelio. Inciso B o segunda cosa, constancia. Vemos que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A diferencia de Filipos, esta ciudad sí tenía una sinagoga. Situación que aprovecha Pablo para permanecer firme en la manera en la cual él predica inicialmente a sus compatriotas. Usted lo puede ver, es una constante de Pablo. Llega a una ciudad y pregunta por la sinagoga, porque esa es la constancia que él tiene. Es la manera en la cual él aprovecha cada lugar en donde está. Podríamos decir que él pregunta por 2 cosas cada vez que llega a un lugar para predicar el Evangelio. Número 1, ¿cuál es la sinagoga? ¿Hay sinagoga? Número 2, no pregunta por el mejor hotel de la ciudad, pregunta cuál es la cárcel que tienen aquí, sabiendo que puede ser encarcelado y que va a ser encarcelado por predicar el Evangelio. Pero él tiene un orden, él tiene una constancia en la manera en la cual lo hace. Entonces, inicialmente predica el Evangelio a sus compatriotas que tienen la ventaja de tener la ley de Dios desde hace muchísimo tiempo, durante toda su vida ellos la tienen, y también le predica a los griegos temerosos de Dios que se encuentran en esas sinagogas. Y la iglesia no debe perder sus buenas prácticas, como Pablo no las ha perdido. ¿Por qué seguimos constantes invitándole a que se reúna a los miércoles de lo que creemos? Porque debemos ser constantes, como Pablo lo hace en esta ocasión. ¿Por qué seguimos insistiéndole que vea los videos de los lunes, recordando cuál es nuestra identidad en Cristo, los videos de los martes, profundizando en la carta a los hebreos, viendo el mensaje predicado del Evangelio en los días jueves y compartiéndolo, constantes en la oración los días viernes, en sus departamentos? ¿Por qué? Porque la iglesia no puede perder sus buenas prácticas. ¿Cuál es el motor nuevamente? El Evangelio, no la costumbre, hermanos, el Evangelio. Por eso debemos deleitarnos para que ese Evangelio nos constriña, nos impulse.
Entonces, Pablo, probablemente él haya pasado más de 3 semanas en Tesalónica, pero usó específicamente 3 días de reposo para predicar y enseñar. Esto nos muestra que la multiforme gracia de Dios puede ser capaz de salvar a una persona de un momento a otro en un breve periodo de tiempo, como lo hizo con Lidia, en donde la palabra nos muestra que el Señor abrió su corazón y estuvo solícita a recibir la palabra, pero habrá otras ocasiones en las cuales, como en este momento, como Pablo, nosotros tengamos que ser constantes de una forma especial con esos que están escuchando el Evangelio por primera vez. De un momento a otro puede que no reciban el Evangelio, puede que no lo crean, pero podemos ser constantes y debemos ser constantes, como Pablo aquí dedicó 3 sábados, 3 días de reposo en especial para seguir enseñando y predicando. Probablemente Pablo haya pasado más tiempo porque en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, vemos que él recibió ofrendas de Filipos, que hemos visto que está a 150 kilómetros de Tesalónica, pero él dedicó especialmente tiempo para predicar y enseñar. Nosotros debemos hacer eso. No nos cansemos, sigamos siendo constantes. E inciso C, fidelidad. Profundizar en el Evangelio nos permite ser fieles. Es diferente a constantes. Uno puede ser constante sin ser fiel. Yo creo que no es posible ser fiel sin ser constante, pero sí se puede ser constante sin ser fiel. ¿A qué me refiero con fidelidad? Dice la palabra que declarando y exponiendo por medio de la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él declaraba, él expone por medio de la Escritura. Cuando la iglesia se deleita en el Evangelio, comprende que este es poder para salvación a todo aquel que cree. No nuestras opiniones ni nuestros testimonios. Esto puede sonar duro, hermanos, y no quiero que se malinterprete, pero lo que es poder para salvación a todo aquel que cree no es nuestro testimonio, es el Evangelio. Pablo bien pudo llegar a Tesalónica y compartir siempre su testimonio nada más cómo es que el Señor Jesucristo lo confrontó y lo salvó. Pero él sabe que el único mensaje que es poderoso para salvar a las almas de los seres humanos es el Evangelio. Ojo, no quiero que se malentienda porque el Señor puede usar nuestro testimonio para llegar a la vida de otras personas, para que vean una congruencia. Entonces, ¿es necesario el testimonio? ¿Un buen testimonio? Sí, para ser congruentes con el mensaje que predicamos. Pero compartir nuestro testimonio no es suficiente. Debemos predicar el Evangelio. No es suficiente con que nosotros callemos y dejemos que nuestro testimonio hable, porque el Señor mismo nos ha pedido que compartamos el Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese mensaje lo debemos predicar como lo hace Pablo en esta ocasión. Ciertamente el testimonio de Pablo y el de nosotros es un gran milagro y es algo hermoso que se nota y que debemos compartir también y que puede ser la puerta inicial para que el Señor llegue a la vida de esas personas. Pero lo que necesitan las almas es escuchar la palabra viva. El apóstol no deja de lado la Escritura para intentar otros métodos, sino que permanece fiel a esta. Entonces, hermano y hermana, si usted está discipulando a alguien que está fluctuante, que tal vez no se ven frutos en primera instancia, que usted está pensando que su predicación está fallando o algo hay que hacer o algo hay que mejorar, permanezca fiel. El Evangelio de verdad es poder para salvación a todo aquel que cree. No se entristezca, no baje la guardia, no deje de predicar el Evangelio. El Evangelio sí es poder. Es necesario el testimonio, sí, pero predicar el Evangelio con fidelidad, como lo hace Pablo por medio de las Escrituras, no por medio de mis opiniones, no por medio de lo que yo creo o lo que yo pienso, lo que dice la palabra.
y se ve en nuestro testimonio, pero es necesario predicarlo. Es por eso que el apóstol Pablo es capaz de predicar en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Testimonio, predica bien la palabra. Sé constante, sé congruente, pero traza bien la palabra que estás predicando. Estas dos cosas no son separadas, tienen armonía entre ellas, nuestro testimonio y lo que predicamos, pero hay que seguir siendo fieles. Es el mismo mensaje del Evangelio que predicamos que nos dice que era necesario que el Cristo padeciese y que, como dice Pedro en su primera carta, es tras estos sufrimientos que han venido las glorias que usted y yo disfrutamos el día de hoy y que disfrutaremos en su plenitud el día que partamos a la presencia de nuestro Señor. Entonces, este mensaje que parece ser contradictorio acerca de cómo Cristo murió y fue crucificado siendo inocente, ese suceso era necesario para que hoy gocemos de la salvación que tenemos. Acerca de los sufrimientos de Cristo, dice Matthew Henry, que sin eso ni Él sería el Salvador perfecto, ni nosotros seríamos perfectamente salvados. Hermanos, el Evangelio es un mensaje maravilloso del cual siempre podremos profundizar en la Escritura y que le aseguro que en toda nuestra vida y en toda la eternidad que estemos en la presencia del Señor, no vamos a alcanzar a comprender ni siquiera una pizca de todo lo maravilloso que es ese Evangelio. Pero sí alcanzaremos a comprender lo que nos es necesario el día de hoy. Y nunca acabaremos de maravillarnos de ese mensaje poderoso. Además, ¿quiere otra razón para seguir predicando el Evangelio? ¿Quién le ordenó a Pablo que fuese a Macedonia, sabiendo la gran oposición que habría? El Espíritu Santo, a través de una visión, en Hechos 16, del 8 al 11, pasajes por los cuales ya pasamos. Es el Espíritu Santo el que le dice a Pablo, ve ahí. Habrá gran oposición, sí, pero es necesario que vayas. Y él responde con solicitud, zarpando de Troas. ¿Razón suficiente para seguir adelante nuestra misión con la iglesia, como iglesia, predicando el Evangelio? El Señor nos lo ha mandado así. Eso es suficiente. Queda claro que la primera gran oposición que se levanta contra la predicación no es externa, sino interna, y viene de nuestro necio corazón que ha dejado de deleitarse en ese precioso Evangelio y ha enfocado erróneamente sus ojos en la circunstancia. Esa es la primera gran oposición que se levanta contra la predicación del Evangelio, no la de los incrédulos, no la de la gente que no conoce a Cristo, la que viene de nuestro propio corazón, pensando que no vale la pena seguir predicando el Evangelio porque hay circunstancias graves o circunstancias aparentemente malas o desalentadoras. Esa es la primera gran oposición que no podemos permitir. Deleítese en el Evangelio y solamente así tendrá ese impulso por seguir adelante juntos como iglesia, a pesar de las diferencias que tenemos como hermanos, a pesar de lo diferentes que somos, a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones, de todo lo que surge como es esperado de una iglesia. El Evangelio es razón suficiente. Deleítese en él. Vale la pena seguir predicando el Evangelio. Entonces, en medio de gran oposición, el Evangelio nos impulsa. Segundo punto, en medio de gran oposición, el Evangelio provoca grandes contrastes. Versículos 4 y 5. Dice la palabra que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En este punto del segundo viaje misionero de Pablo, vemos un gran contraste, hermanos. Cada vez
son menos los judíos que creen en el mensaje del Evangelio, van disminuyendo, y cada vez más los gentiles que están creyendo en el mensaje del Evangelio. En el primer discurso de Pedro a principios de esta carta de los Hechos podemos ver que creyeron hasta 3,000 personas. Y luego el número de los hombres que creyeron en la predicación de Pedro y Juan en el pórtico de Salomón fue de casi 5,000 personas o 5,000 personas. Y el número de los discípulos se multiplicaba luego en gran manera en Jerusalén, judíos convirtiéndose en masa o gentiles también incluidos ahí como griegos temerosos de Dios. Pero era más la cantidad de judíos que creían al inicio, y a partir de este momento vemos un declive. Pareciera que el mensaje del Evangelio está siendo menos efectivo en el corazón de los judíos, que solamente era una llama de un momento y que después está menguando. Esto provoca una gran pregunta, hermanos. ¿El poder del Evangelio está menguando? Como diría el apóstol Pablo también, en ninguna manera. El Evangelio no es una cuestión de linaje o de merecimientos, sino que es el mensaje que da esperanza a todo aquel que cree en él, independientemente de su nacionalidad, independientemente de la ciudad de donde venga. Ese mensaje del Evangelio da esperanza a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. No es una cuestión de nacionalidad, no es que el Evangelio esté fallando. Justo eso también responde Pablo en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sí, los judíos tenían una gran ventaja por tener la palabra de Dios completa, el Antiguo Testamento completo, desde hace mucho tiempo, para que cuando llegara el Mesías pudieran reconocerlo inmediatamente, sin ninguna duda. De este es quien habla la Escritura, que hemos leído durante toda nuestra vida, pero eso no es lo que hace que los judíos crean en Cristo. No por ser judíos necesariamente van a creer en Cristo. Esta es una cuestión del corazón. Esta es una cuestión de la dureza de ese corazón, porque aún dentro de la nación de Israel había mucha gente que no creía en el Mesías. No todos los israelitas son de Israel. El verdadero Israel de Dios son judíos que creyeron en Cristo y que siguen creyendo en Cristo, con gentiles como usted y como yo, que creen en Cristo, unidos en una sola vid. Ese es el Israel de Dios. No por ser una nación. No está menguando la palabra. Al contrario, el Señor está usando la desobediencia y la incredulidad de los judíos para llegar ahora a los gentiles. Pero esto no fue un plan B. Esto no es como que al Señor no le funcionó el plan A con los judíos, como ellos no creyeron, bueno, voy a predicarle o voy a salvar a los gentiles porque me falló el plan con los judíos. No, esto es un plan de Dios desde la eternidad. La conversión de una gran cantidad de gentiles no es un accidente, es el cumplimiento de la promesa que hizo Dios, que hizo el Dios del universo, para rescatarnos a nosotros que estábamos en Cristo, como dice Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego Romanos 9, Pablo, versículos 25 al 26, hace referencia a esta promesa que hace Dios en Oseas. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios usó el desprecio de los israelitas hacia el Evangelio como instrumento para que éste llegase a los gentiles. Dentro de la gran oposición, hermanos,
el poder del Evangelio resplandece para salvación a todo aquel que cree. Este es un gran contraste, hermanos, pero no es que Dios esté fallando. Y dentro de nuestra iglesia siempre hay grandes contrastes producidos por el Evangelio. Uno muy hermoso es que tenemos hermanos de diferentes naciones que creemos en el mismo Evangelio y eso nos hace un mismo pueblo. Brasileños, venezolanos, españoles, mexicanos, de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, todos somos un mismo pueblo porque Dios nos ha hecho parte de ese pueblo. Así como somos un mismo pueblo con los judíos que han creído en Cristo. Ese es el gran contraste. En este caso, la iglesia que están haciendo en Tesalónica es formada en su mayoría, en su gran parte, por gentiles que han creído en el Evangelio y por una pequeña cantidad de judíos convertidos, de judíos que creyeron en Cristo. Pero no por eso esta iglesia es menos importante. Hay un gran contraste y eso es lo que provoca el Evangelio. Pero es la obra de Dios y es la promesa de Dios que el Evangelio haya llegado hasta aquí, hasta México, para salvarlo a usted y a mí, que no pertenecíamos a Israel. Además, en la iglesia hay un gran contraste entre el antes y el hoy en Cristo. Quiero que me acompañen en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, porque como le digo, Hechos 17 del 1 al 9 nos permite entender las dos cartas a los Tesalonicenses. Y hay un gran contraste entre lo que eran esos hermanos antes de Cristo y lo que ahora son. Dice Pablo en el versículo 9 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En esa iglesia de Tesalónica hay hermanos que antes eran idólatras de otras deidades, ídolos de muchísimas cosas, paganos básicamente, y que a los ojos del ser humano podría haber parecido que ellos nunca iban a ser rescatados por el Evangelio. Créame, dentro de ellos estamos usted y yo, dentro de ese grupo que tiene estas características, idólatras, alejados de Dios, adúlteros, fornicarios. Nosotros entrábamos en esa descripción y nadie hubiera dado un peso por nosotros. Pero hay un antes de Cristo. El poder del Evangelio llega a nuestras vidas y ahora hay un después de Cristo. Ese es un gran contraste entre nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro. Por Cristo, la obra de Cristo que Él ha hecho. Al conocer el Evangelio, nosotros hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. En toda iglesia, hermanos, en toda iglesia, por supuesto, en Príncipe de Paz, siempre hay antiguos fornicarios, idólatras, antiguos adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, antiguos borrachos, maldicientes y estafadores. Pero esto éramos antes. Esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bellísimo contraste, hermanos, que ha provocado el Evangelio en medio de gran oposición. ¿Están notando que el relato de Hechos 17 del 1 al 9 no es pesimista? Es un relato de esperanza. Nació una iglesia con grandes contrastes, impulsada por el Evangelio. Hay un último contraste que es producido por el Evangelio, que es totalmente esperado, pero del cual debemos cuidarnos. El contraste entre la fe y la incredulidad. Porque cuando predicamos el Evangelio, solamente hay esas dos respuestas por parte de aquel que lo escucha. Y si usted está escuchando este mensaje, el Evangelio por primera vez, o incluso lleva tiempo ya aquí, incluso años en esta iglesia, siempre hay dos formas en las cuales usted ha reaccionado al Evangelio. O creyó
o no creyó? ¿Fe o incredulidad? Nada más. Nada más. ¿Cómo ha respondido usted a lo que ha escuchado o a lo que está escuchando en este momento? ¿Con fe o con incredulidad? Cuando se predica el Evangelio, solo existen estos dos tipos de respuesta. En Tesalónica hay ese gran contraste. Por un lado, unos pocos judíos creyentes, más una gran cantidad de gentiles, de griegos piadosos, más una cantidad considerable, no pocas, de mujeres nobles. Del otro lado, el gran contraste, muchos judíos que no creyeron. Fe, incredulidad. Y esta porción, este contraste de los judíos que no creyeron, fueron los que se levantaron, alborotaron a un grupo de hombres sin nada que hacer y los llevaron consigo a estos hombres ociosos, hombres malos, y que juntando una turba alborotaron la ciudad. Pero ¿por qué deberíamos cuidarnos de este tipo de contraste si somos ya parte de una iglesia? Porque existe el peligro de que su respuesta, cuando usted escucha la palabra de Dios, sea igual a la de los judíos que no creyeron. Puede que usted no levantaría a un grupo de hermanos en contra del ministerio de una persona de esta iglesia, o al menos eso espero. Puede que usted no alborotaría por debajo del agua a esta iglesia o a varias personas, o eso esperamos, eso espera el Señor. Pero el espíritu y la sustancia de la respuesta de estos judíos está en los celos. Ellos no están interesados en la pureza doctrinal de la predicación de Pablo y Silas. Es decir, no están interesados si están diciendo la verdad o no. Están preocupados y celosos porque les están ganando gente. Porque hay mucha gente que se está apartando de esa sinagoga buscando al Dios verdadero, buscando a Cristo. Celos. Esa es la palabra clave de este gran contraste que vemos. Hay celos por parte de los judíos, como pueden haber celos en esta misma iglesia y en cualquier otra iglesia. Hermanos, no estamos en bandos contrarios. Cuando el Señor levanta a un hombre para cualquier ministerio, cuando el Señor levanta a alguien más para ahora ser responsable de un ministerio, llámese jóvenes, varones, mujeres, no son equipos contrarios. Estamos en el mismo equipo en favor del reino de Dios. Entonces, a lo mejor usted nunca alborotaría a congregantes o a una gran parte de la iglesia. Pero si usted ha tenido celos por algún hermano, por lo que el Señor ha hecho en él, está respondiendo con el mismo espíritu con el cual están respondiendo los judíos incrédulos. Y de ese contraste sí debemos cuidarnos. Por supuesto que sí. Y no debemos permitir que el enemigo gane terreno de esa forma. Tenemos una misión en común, hermanos. No desperdiciemos tiempo sintiendo celos, porque estamos en el mismo reino. Los judíos no estaban interesados en esa pureza doctrinal de las enseñanzas de Pablo, sino en destrozarlo a él y desmoronar su ministerio. Mucho cuidado. Hermanos, esperemos siempre oposición al Evangelio por parte de los que aún no creen en él, por parte de los que aún son incrédulos, pero nunca permitamos que esta oposición venga de nosotros. Esto contrasta enormemente, por supuesto, cuando miramos a Jasón, del que realmente no se sabe mucho. Aparece en este pasaje y después ya no lo vemos. Que este Jasón tiene mucho que rescatarle. No se sabe mucho, pero lo que sí se sabe es que es un hermano que probablemente se encarga de hospedar a Pablo y a Silas, de brindarles lo que necesitan, de cobijarlos, de estar con ellos mientras ellos están en Tesalónica, colaborando de una manera única al extendimiento del reino de Dios. Y así como Jasón, estamos seguros, y yo estoy seguro,
que en nuestra iglesia hay muchos héroes anónimos que tal vez no predican frente a la congregación, pero comparten el evangelio en sus hogares, en sus trabajos, sostienen en oración a otros hermanos, los discipulan, son hospedadores, visten o alimentan al necesitado y son conocidos por ello, pero sin generar tanto escándalo, o a lo mejor no son tan visibles como los que predican, enseñan o los que están a cargo de un ministerio, pero su labor es igual de importante. Esos héroes anónimos están en Príncipe de Paz como Jasón. Y qué bendición que tengamos el nombre de este hermano fiel, que no es anónimo, pero que al parecer no se lleva la misma atención que Pablo y Silas, pero su labor fue igual de importante que la de Pablo y Silas. No menosprecie lo que el Señor ha hecho a través de su vida. Por muy pequeño que parezca lo que el Señor ha hecho a través de usted, es igual de valioso para la edificación de su reino. Sin duda, los alborotadores sabían dónde buscar, y es una gran bendición que nos identifiquen como colaboradores del reino. Qué bendición que los incrédulos sabían dónde podían encontrar a Pablo y a Silas, en donde está Jasón. Que nos identifiquen también como servidores de Cristo en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Habrá personas que van a querer conocer al Señor porque el Señor va a poner ese anhelo en sus corazones y van a buscar a alguien que les comparta. Y qué bendición será que digan con tal persona, porque yo sé que se congrega en una iglesia, porque yo le he visto, porque ha dado testimonio. Ven que el testimonio es importante y habrá que compartirles el evangelio. Qué bendición que nos ubiquen tal como ubican a Jasón. Quiero conocer al Señor. Yo creo que Él me puede ayudar. Yo creo que esta iglesia me puede ayudar. Tal vez usted no recibe mucha atención por su servicio a Cristo, o quizá aún no reciba aflicciones, pero Dios quiere usarlo a usted, y como resultado habrá vidas transformadas gracias a su valor y fidelidad en medio de gran oposición. Y último punto, hermanos, ¿qué es lo que provoca el evangelio en medio de gran oposición? En medio de gran oposición, el evangelio trastorna el mundo. En medio de gran oposición, el evangelio trastorna el mundo. Versículos 6 y 9, vamos a leerlos nuevamente. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza a Jasón y de los demás, los soltaron. Qué tremendo pasaje. El evangelio trastorna el mundo. La iglesia, por la predicación del evangelio, realmente trastorna el mundo. Por la providencia de Dios, Pablo y Silas no se encontraron en la casa de Jasón, pero él y otros hermanos, por su fe en Cristo, son llevados delante de las autoridades y se les impugna con diferentes acusaciones que son graves, pero que para nosotros como cristianos son muy halagadoras. 3 acusaciones muy impactantes, pero que son halagadoras, hermanos. La primera, ellos dicen: estos que trastornan el mundo entero también vienen acá. Pregunta: ¿cómo una iglesia naciente en Tesalónica está trastornando el mundo entero? Claramente, esta expresión es una hipérbole, quiere decir una exageración de los eventos que en efecto están pasando, pero es una exageración. Sin embargo, aunque sea una hipérbole, hermanos, esto no hace
que lo que está expresado aquí sea menos cierto. En verdad, el Evangelio trastorna el mundo. De verdad, créalo así. El Evangelio trastorna el mundo hasta sus cimientos. ¿Por qué? Porque el Evangelio trastorna el alma de aquellos que creen. Porque en el sentido etimológico de la palabra griega, del cual se desprende trastornar, quiere decir sacar de un lugar y traerlo a uno nuevo. Y eso es justamente lo que ha pasado en cada cristiano a través de la historia. Ha sido rescatado del reino de las tinieblas y traído al reino del Hijo amado de Dios. Nosotros estábamos en el poder del maligno y hemos sido sacados de ahí, así que con toda razón, por supuesto, el Evangelio es culpable de trastornar al mundo, porque lo ha sacado a usted de la esclavitud, del pecado y del reino de las tinieblas. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y ese mundo es el que es trastornado. Todo el sistema mundial se opone a Dios y a Cristo. Hoy tal vez lo vemos de formas diferentes. Hoy tal vez es más notorio el impulso de esta sociedad y del gobierno para permitir el aborto, que ya tiene años esto, pero en esta ocasión ha sido más fuerte la presión. Tal vez vemos mucho más clara la ideología de género tratando de meterse en escuelas y en la educación de los niños. Y en otros países tal vez está habiendo mayor oposición al mensaje del Evangelio, pero esto siempre ha pasado, hermanos. ¿Por qué? Porque el sistema mundial y el príncipe de este mundo, que es Satanás, siempre se han opuesto a todo lo que ama a Dios, y en particular al Evangelio. Pero el que sale de ahí es traído de muerte a vida. No es el imperio de la verdad y del orden lo que es trastornado con la predicación del Evangelio, sino el imperio del diablo, de la mentira y de la maldad. El poder del Evangelio en medio de gran oposición revoluciona vidas, derriba barreras sociales, abre puertas de cárceles, hace que los hermanos se preocupen unos por otros y los inspiran a adorar a Dios. Entonces, en efecto, somos culpables de trastornar el mundo. El Evangelio es culpable de trastornar el mundo. Esta acusación es cierta. Nuestro mundo necesita ser trastornado y revolucionado también. El Evangelio no solo mejora programas eclesiásticos, ni tampoco fomenta una buena conducta solamente, trastorna almas y transforma vidas. Ese es el poder del Evangelio, trastornando el mundo como ha trastornado su vida, porque el Señor lo ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha traído a su reino. Y gloria a Dios por ello. Otra halagadora acusación que recibe la iglesia de Jesucristo es lo que dice el versículo 7, del 7 al 8, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Dos acusaciones muy especiales, muy particulares. Se le acusa a la iglesia de Tesalónica por predicar que hay otro rey, aparte del César, de César, Jesús. Y además han alborotado al pueblo. Es interesante y es muy hermoso que estas mismas acusaciones se le hicieron a nada más y nada menos que a nuestro glorioso Señor Jesucristo. De eso mismo se le acusó a nuestro Salvador. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Lucas 23:3 o Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Una grave acusación, decir que hay otro rey fuera de César. Jesús es rey. Jesús es rey. Hermanos,
Jesús es Rey. Esto es verdad. Tal vez no vemos un reino visible ahora. Tal vez vemos mucha maldad, el mundo oponiéndose al Evangelio. Pero Cristo es Rey. Él está sentado a la diestra del Padre. Él gobierna desde las alturas y gobierna cada corazón de todo aquel que ha creído en Él. Tal vez no es visible aún, pero lo será. Y desde hoy estamos disfrutando el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque en efecto, Él reina. Esto, más que hoy, antes era una gran acusación, era algo muy, muy grave, al punto de que a los ciudadanos de Roma en especial, y a los ciudadanos de muchas otras áreas, cada cierto tiempo se les pedía que declararan con su propia boca: César es Señor. Los juntaban, en especial a los cristianos, y los retaban preguntándoles: ¿quién es Señor? De tal forma que el que decía César es Señor, sin problema le permitían vivir. Pero aquel que se atrevía a decir Jesús es Señor, en ese instante, su cabeza era cortada. Porque no se puede concebir a un cristiano que niegue que Jesús es Señor, aunque nos cueste la vida. Es una acusación grave, sí, pero es cierta, es magnífica, es gloriosa, es esperanzadora, es hermosa. Cristo reina. Qué enorme bendición es que en medio de una gran oposición, las autoridades, los que están oponiéndose al Evangelio, nos identifiquen con Cristo. Esta iglesia está siendo identificada con Cristo al ser acusada de las mismas dos cosas por las cuales se le acusó a Cristo. Injustamente. Pero son las mismas acusaciones. Qué bendición que nos identifiquemos con Cristo, y no solo eso, que el Señor Jesucristo se identifique con nosotros en la aflicción y en la persecución. Cuando Pablo fue llamado al ministerio, cuando fue confrontado por nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, versículo 4, quiero que note que Pablo era conocido por perseguir a la iglesia, por mandar a asesinar o provocar la muerte de muchos cristianos. Pero cuando el Señor Jesucristo lo confronta, no le dice: ¿por qué persigues a la iglesia? En Hechos 9:4 le dice nuestro bendito Señor: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se da cuenta? ¿Por qué me persigues, Pablo? No estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque ellos son de mi propiedad. Hermano, cuando usted es criticado por su fe, cuando usted es perseguido o menospreciado por su fe, tenga el consuelo de que Cristo se identifica con usted, porque en realidad no nos están despreciando a nosotros. No se trata de nosotros, se trata de la persona más importante de la historia, Jesús, a quien persiguen. Pero la gran esperanza es que no hay nada que el enemigo o que el mundo pueda hacer para impedir la predicación del Evangelio, para impedir que más y más gente crean en el Señor Jesucristo, y no hay nada que impida que las huestes, que los demonios, que el mismo Satanás sean echados al fuego eterno, y todos aquellos que Cristo ha salvado por su sangre
por su sacrificio, gocemos por la eternidad. No hay enfermedad, oposición ni aflicción que pueda superar el gran gozo que provoca el saber eso. Qué bendición que nos identifiquen con Cristo y que Él se identifique con nosotros porque estamos plenamente unidos a Él. Hermanos, tampoco dudemos que la mayor bendición para un cristiano sería morir en su nombre. El pasaje que escribe Pablo en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, no es un pasaje que está explicando que aquel que diga una frase con su boca nada más es salvo por decir una oración. Se está refiriendo a este mismo contexto en donde cristianos eran asesinados por nombrar a Jesús como Señor. Aquel que en verdad ha creído en Cristo lo confesará aunque le cueste la vida. Por lo tanto es salvo. Vale la pena incluso morir por nuestro Señor. Y no hay nada que temer, porque incluso la muerte más horrenda que pudiéramos padecer, o el mayor padecimiento que esta vida nos puede ofrecer, no se compara en nada con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. No se compara en nada. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué podríamos acudir cantando gozosos a nuestra sentencia de muerte por creer en Cristo? Porque Él es quien ya ha sufrido la ira de Dios, que nosotros nunca tendremos que sufrir. Porque Él ya cargó con todo lo que nos condenaba al infierno. Y por eso nosotros sabemos dónde estaremos. Por eso, para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. El reinado de Cristo no es de este mundo, pero Él ya reina plenamente en el corazón de cada uno de los que creen en su nombre. Y también tiene autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades. Quizás Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el rey. Cristo es el rey del universo. Y Él sigue transformando el mundo en medio de la oposición. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es nuestro rey, ese es el rey del universo. Y eso es lo más importante que debemos notar en medio de gran oposición. Concluyo, nuestro Dios usa todo para el cumplimiento de sus propósitos y para el bien de su pueblo, incluso en las situaciones que parecen más adversas y donde se contempla gran oposición. El Señor es capaz de transformar vidas y levantar iglesias fieles, como en el caso de Tesalónica. Es en medio de gran oposición en donde aprendemos a vivir por fe y no por vista. Dejemos que el amor de Cristo, mostrado en el Evangelio, nos impulse, nos ayude a vivir en medio de grandes contrastes y nos permita trastornar el mundo con este mensaje. Aun cuando nos cueste la vida, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, porque fue en medio de gran oposición que el Señor levantó a una iglesia fiel que recibió la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y que sirvió de ejemplo a todos los de Macedonia, y que además fue cuna de hermanos fieles, dispuestos a servir y a ser encarcelados, como Aristarco, que estuvieron dispuestos a sufrir penalidades en nombre de Cristo. Hermano, amigo que nos escuchas, ¿estás dispuesto a rendir tu vida a este Rey
y predicar, compartir y vivir el mensaje del Evangelio en medio de gran oposición, aunque nos llegue a costar la vida. ¿Qué decidirás? Oremos. Padre bendito, te agradezco por tu misericordia, porque es tu palabra la que es poderosa, porque es el Evangelio el que es poder para salvación a todo aquel que cree. Y reflejo de eso somos nosotros, porque te ha placido salvar al ser humano de sus pecados y te ha placido salvarnos a nosotros y levantar una iglesia como príncipe de paz, en donde pueden aparecer aflicciones, tristezas e incluso oposición contra tu evangelio, pero nunca nada de ello será suficiente para destrozar tu obra, porque tú has prometido cumplir el propósito de nuestras vidas. Y yo, Señor, te glorifico en este momento por lo que has hecho en Cristo Jesús, por entregarlo, porque eso nos impulsa, su sacrificio nos impulsa a vivir para Él, para que ya no vivimos para nosotros mismos. Señor, esa es la diferencia, ese hermoso evangelio. Y perdónanos porque a veces nos afligimos, nos ponemos tristes, nos desanimamos viendo nuestras circunstancias y nuestro propio corazón, sabiendo que tú eres suficiente, que el evangelio es suficiente para impulsarnos. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos sido ese gran contraste en contra tuya, pero damos gracias por el gran contraste que hay cuando el evangelio es predicado y gente de diferentes pueblos y naciones es traída a un mismo espíritu. Gracias por cada uno de nosotros a quienes nos has salvado, Señor. Y por medio de ese evangelio has trastornado el mundo. No permitas que dejemos este mensaje, que dejemos de hacer lo que debemos de hacer. Señor, no permitas que nuestro pastor flaquee. Sosténlo, Padre, porque lo has puesto para guiar a esta congregación, siendo tu Hijo Cristo la cabeza de esta iglesia. Pero plácete, Señor, en usar hombres imperfectos para tu obra perfecta. Y que a través de cada hermano que está dispuesto a servirte, tú seas glorificado y esta iglesia sea constituida cada vez más como una iglesia fiel. Bendito seas, Padre, por este evangelio que nos impulsa, que genera grandes contrastes y que ha trastornado el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. La palabra es viva y es eficaz. Y espero de verdad que el Señor siga transformando nuestras vidas para seguir fieles y constantes en la tarea de predicar el Evangelio. No queremos despedirnos sin antes agradecer su constancia y también su fidelidad, porque a nosotros nos bendice mucho el hecho de verlos a ustedes constantes en los estudios, en las predicaciones. Eso es de gran bendición y glorifica al Señor en gran manera. Entonces, hermanos, les invitamos, les exhortamos a que sigamos constantes en la obra del Señor y que si el Señor pone en su corazón hacer algo para Él, para edificación de su iglesia, no tema, porque el Señor estará con usted. Y qué bendición es tener una iglesia donde vivir, junto con hermanos, un mismo pueblo. Así que les invito también a que oremos constantemente por nuestro pastor Joel, porque en este mes ha sido una gran bendición recordar la obra que el Señor ha hecho en su vida y a través de su vida, porque Él es el pastor que el Señor ha puesto en nuestra iglesia para guiarnos, para pastorearnos, y rogamos porque el Señor haga esa obra en Él, porque siga sosteniéndole firme como cabeza de su hogar, siendo Cristo la cabeza de Él y de esta iglesia, por supuesto. Cristo es la cabeza de la iglesia, y que nosotros como hermanos busquemos cómo sostenerlo en oración y cómo ver por sus necesidades, porque esa es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos, ver por nuestro pastor. Y les invito a que sigan atentos a las reuniones que tenemos durante toda la semana. Por ejemplo, los lunes hemos estado meditando desde hace ya un tiempo de gran bendición. ¿Quién soy en Cristo? Nuestra nueva identidad en Cristo, gracias al Evangelio que ha llegado a nuestra vida. Los martes
Ya vamos a entrar a la tercera reflexión del capítulo 2 de Hebreos. Los miércoles ya hemos terminado, gracias a Dios, las 20 doctrinas bíblicas que creemos los bautistas. Durante el transcurso de estos meses, el Señor ha agregado a nuevos hermanos y eso ha sido una gran bendición. Tal vez usted se agregó al final o incluso no lo tomó, pero el Señor está preparando a nuestra iglesia para seguir dando esa clase, porque necesitamos saber qué es lo que creemos y lo esperamos a usted. Y si ya la tomó, nunca es suficiente para deleitarse en las doctrinas que creemos los bautistas. El siguiente miércoles no habrá estudio, sino que daremos un espacio para iniciar con los 7 principios bautistas. ¿Qué hacer? Las doctrinas nos dicen qué creer y por lo tanto los principios, ¿qué hacer? No se lo pierda, hermanos, miércoles 7 p.m. a partir dentro de 2 semanas. Y también los jueves tenemos la reflexión evangelística que, le repito, no es solamente para los incrédulos, es para toda la iglesia. Y además, para los que aún no creen. Viernes, grupo de oración. Sábado, reunión femenil, como en el día de ayer que tuvieron su reunión mensual y que meditaron en la vida de Agar y ha sido de gran bendición. Los sábados es una reunión de oración, pero cada mes se están reuniendo para leer el libro Mírate en el espejo, reflexionando en la vida de mujeres en la Biblia. No se lo pierda, cada mes. Y también los sábados le invito a la reunión de jóvenes, tanto a ti, joven, que me estás escuchando, como a los padres de jóvenes que están en esta iglesia, porque reflexionamos cada vez en el Evangelio. Vemos a Cristo en el Antiguo Testamento y eso es lo único que va a sostener a los jóvenes para ayudarlos a crecer y mantenerlos firmes en su vida cristiana. Y el siguiente domingo, por supuesto, el culto dominical. También los jueves a las 8 p.m., reunión de varones, que también es de gran bendición y se está viendo los hábitos de Jesús. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de culto y les mando un gran abrazo. Vamos a orar por nuestro pastor, encomendándolo en las manos del Señor. Y también para cerrar este culto con mucho gozo y esperando el siguiente culto, pero cada semana, cada día, también hay que meditar en la palabra. No se pierda el reto príncipe. Estamos por iniciar el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, y será de gran bendición tenerlo con nosotros, leyendo. Padre, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque el culto de hoy ha servido para encomendarnos a ti, para volver a ti, Señor, y pedirte perdón porque nos hemos olvidado de ese Evangelio, nos hemos olvidado del poder del Evangelio, y no queremos olvidarnos, Señor, de ti nunca más. Gracias, Padre, por recibirnos a misericordia nuevamente, porque tenemos esperanza y el perdón asegurado por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y también en este mes en el cual hemos agradecido profundamente la vida de nuestro pastor, te rogamos porque como iglesia estemos atentos a sus necesidades, a las necesidades de su familia, a su crecimiento espiritual, Señor, porque él también está creciendo en santidad y esa tarea nunca se va a acabar, Señor. Bendícele, ayúdale a ser un líder en su familia como tú quieres que lo sea. También guiar a esta congregación hacia lo que tú quieres, mi Dios. Ponle en su corazón lo que tú quieres que tu iglesia conozca de tu palabra y ayúdanos a no tener celos en ninguna manera, porque cada siervo que has levantado en esta iglesia y en toda iglesia no es un contrincante. Somos del mismo equipo, del mismo pueblo, y por eso agradecemos la vida de nuestro pastor. Guárdalo, Señor, manténle firme y cumple el propósito que tú has establecido en su vida. Ayúdanos a ser fieles y constantes en las actividades dentro de la semana y prepara nuestros corazones para seguir atentos a tu palabra, buscándote cada día y creciendo en santidad. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Me despido de ustedes y muchas gracias al Señor por este privilegio inmerecido y que Dios les bendiga durante esta semana. Que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas.
Querido siervo de Dios, Pastor Joel Ibarra, queremos agradecer tu compromiso y arduo trabajo, primeramente sirviendo a Dios y a nuestra amada Iglesia, Príncipe de Paz. Es nuestra oración que el Señor Jesucristo te siga sosteniendo, proveyendo, capacitando, fortaleciendo, guiando y animando cada día en tu ministerio. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia grandemente. Te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de Malú Aguilar, Pati Medina, Elena Medina, Lili Pérez, Avi Carrillo. Ricky Carrillo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. ¡Feliz Día del Pastor! Feliz día, pastor. Que Dios lo siga usando, que siga siendo el instrumento para que muchas vidas conozcan a Dios. Feliz cumpleaños, pastor. Que Dios bendiga cada paso que siga dando en su hermoso ministerio. En el Salmo 138:8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida, pues su fiel amor permanece para siempre. Muchas felicidades, pastor. Hermano, pues el Señor lo bendiga, que llegue a los 100 años. Agradecemos al Señor por su fidelidad, por su vida, por su dedicación, por haber aceptado el llamado, pastor, y pues que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga sobre usted paz, hermano. Que Él bendiga a toda su familia y les guarde siempre en el hueco de su mano. Colosenses 1 del 9 al 11 dice así: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Hola, pastor. Espero que se encuentre muy bien. A nombre de la familia Márquez, le queremos dar muchas gracias por su vida y pues es un gran testimonio para todos nosotros. Pastor, le queremos agradecer mucho por el servicio que ha prestado con nosotros, porque siempre ha sido un ejemplo a seguir con su labor con Dios, y le agradecemos mucho el tiempo que ha estado con nosotros. Hola, pastor, muy buenas tardes. Doy gracias a Dios por su vida y sobre todo el agradecimiento de mío y de mi familia por habernos apoyado en circunstancias tan difíciles. Gracias, pastor. Doy gracias a Dios por su vida y yo le quiero leer un pasaje. Es Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Muchas gracias, pastor, porque pues siempre hemos visto su apoyo y bueno, pues justamente en los momentos difíciles pues pudimos verlo mucho más. Gracias a Dios por su vida y recibo un fuerte abrazo de la familia Márquez Escobedo. Adiós. Hola, pastor, Dios te bendiga. En este mes quiero agradecer profundamente a nuestro Señor por la gran obra que ha hecho en tu vida y también a través de tu vida. Tu ministerio ha sido de gran bendición para mí, para mi familia y sin duda alguna para toda nuestra iglesia. Quiero compartirte un pasaje que está en la Escritura, en primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 16, que dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Y tu vida ha sido de gran ejemplo para nosotros, para mí, un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de pastoreo, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de amistad también. Y estoy profundamente agradecido con nuestro Señor porque te dejaste usar como instrumento para que Cristo llegase a mi vida. Y eso siempre lo agradeceré a nuestro Señor. Así que, hermano, amigo, pastor, que el Señor siga fortaleciéndote en tu hogar como líder de tu familia y también como pastor de nuestra iglesia, porque estoy seguro que eres el pastor que nuestra iglesia necesita, eres el pastor que nuestro Dios dispuso para nosotros desde antes
de la fundación del mundo y está cumpliendo su propósito en tu vida y a través de tu vida. Que Dios te bendiga, amigo. La palabra de Dios dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. Muchas felicidades, pastor. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por la sabiduría que te ha dado para guiar tu iglesia. Deseamos que pases un día muy feliz con los seres que más amas, que es tu familia. Recibe un fuerte abrazo mío y de mi familia. Dios te bendiga. En estos momentos estamos reunidos para felicitar al pastor, porque en septiembre es el mes del pastor. Cuando yo le conocí fue cuando empezó a pastorear esta iglesia, Príncipe de Paz. Sé que él se ha preparado y el Señor Dios lo ha bendecido grandemente. En estos tiempos de pandemia, cada día se reúne con la iglesia para dar un estudio, una reflexión, una oración, etc. Y recuerdo cuando mi hermano Salustino se cayó de las escaleras, siendo las 2:30 de la madrugada. Y lo llamé y de inmediato acudió a mi auxilio, sin ningún pretexto. Gracias, porque fue de mucha ayuda para mí y para mi familia. Y bueno, quiero decirle al pastor que esto pues no tiene precio, considero que no tiene precio. Pues deseamos de todo corazón, Pastor Joel, que Dios te siga usando a ti y a tu familia, pues que también te sirven con amor en esta iglesia, que es tu esposa y tus 2 niños. Y pues queremos decirte todos que muchas felicidades, Joel, y te queremos. Muchas felicidades, Pastor Joel. Agradezco a Dios por su vida y deseo de todo corazón que Dios le siga llenando de bendiciones. Quiero leer el siguiente pasaje. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Gloria a Dios y le mando un fuerte abrazo. Pastor, Dios te bendiga aquí desde las trincheras de donde hacemos el trabajo diario. Quiero agradecer a Dios por tu vida, por tu obediencia, por esas palabras de ánimo, de enseñanza que siempre tienes para cada uno de nosotros, somos tus ovejas. Pastor, yo no sé si eres el mejor pastor del mundo. Lo que sí sé es que eres el pastor que nosotros, como tu iglesia, como tus amigos, necesitamos, y damos gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios porque me haya permitido llegar a Príncipe de Paz y aprender cada día de cada uno de ustedes, y bueno, pues en especial de ti. Gracias, amigo, gracias por tantas enseñanzas, por tantas oportunidades que he tenido de escudriñar en la palabra, gracias a este hermoso ministerio que el Señor me ha puesto. Cada día aprendo algo distinto, aprendo cada día más de la palabra, y es gracias a que has obedecido, a que fuiste fiel al obedecer al Señor. Y quisiera leerte Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Muchas gracias, pastor. Pásala muy bien. Que Dios te bendiga. Y ahí seguimos viéndonos como todos los días. Bye.
tal, hermanos? Dios les bendiga. Soy el pastor Porfirio y quiero dar gracias a Dios por su pastor. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Joel. Ha sido una gran bendición para mi vida. Ha sido un hermano en tiempo de angustia. Ha sido un consejero en tiempos de necesidad. Y gracias por ser pastor también para este pastor. Dios te bendiga, mi hermano. De verdad que estoy muy agradecido con tu vida. Pásala bien en compañía de tus amigos, de tus hermanos, de tu familia. Dios te bendiga este día del pastor. Muchas felicidades. Mi amigo Joel Ibarra, muchas felicidades en este Día del Pastor. Le agradezco mucho a Dios por tu vida y por esos tiempos que tuvimos ahí en la partida, en el sector 6, la partida, de donde es el futbolista Oribe Peralta, y estuvimos en el ministerio, donde compartíamos a la gente y salíamos a evangelizar casa por casa. ¿Te acuerdas cuando andábamos caminando por las calles de tierra y era así como polvo y llegábamos todos llenos de tierra a la misión? Bueno, pues gracias a Dios por esos tiempos donde Dios nos enseñó, nos pulió, nos enseñó a amarle y amar a la gente. Deseo que tengas un excelente día con tu congregación. Te quiero mucho y agradezco a Dios por tu vida. El Señor te siga usando grandemente con poder y bendiga tu linda familia y tu congregación donde te ha puesto a pastorar. Que tengas un feliz domingo y feliz Día del Pastor. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, Joel? Dios te bendiga. En este mes que se celebra el Día del Pastor, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te siga bendiciendo durante todo este tiempo que llevas en tu ministerio. Gracias a Dios por ello. Y pues espero que Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia. Como ministerio, como pastor, como papá. Te mando un fuerte abrazo. Y pues que no solamente quede en este mes del Día del Pastor, sino que sea siempre que la iglesia celebre a un siervo de Dios como eres tú, y que sigan viniendo más cosas nuevas, más proyectos. Te mando un fuerte abrazo, Joel, a ti, a toda tu familia y a la iglesia en especial también. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Felicito a mi hijo Joel por ser el Día del Pastor también. Hermanos, tengo una anécdota que contarles de mi hijo, que hace algunos años, cuando él estaba en la misión, la partida, acá en Torreón, llegó a la casa en un taxi, pero ya era tarde, y se le olvidó su guitarra atrás del taxi, ahí la puso. Pero él nunca se dio cuenta que su guitarra ahí la había dejado y se bajó del taxi rápido y se metió a la casa. Al otro día me pregunta él que dónde está su guitarra. Y yo le digo, oye, hijo, pues tú has de saber. Y luego se acuerda que esa guitarra la dejó en el taxi. Y ahí traía su Biblia y su agenda en la funda de la guitarra. Y pues fue muy doloroso para él, porque quería mucho la guitarra. Y sobre todo, pues traía su Biblia y la agenda donde traía muchos nombres de hermanos, de los que visitaban en aquel lugar. Y pues, hermanos, ya nunca se pudo recuperar esa guitarra, pues ya menos la agenda ni la Biblia. Tengo otra anécdota de mi hijo Joel. Iban a salir los jóvenes a un viaje que se les llama Jóvenes de Conajeva. En ese viaje contrataron un camión por una persona también de los mismos jóvenes, pero les quedó mal y nunca llegó el camión a la hora que él nos citó para salir. Allí en la plaza, enfrente de la iglesia bautista, la primera de Torreón. Resulta que se juntaron, irse a la central camionera de aquí de Torreón, salir en línea en un camión. Pues claro que les iba a costar un poco más caro, pero ya en grupo pues iba a ser menos. Él estaba muy ilusionado en ir y era su primer viaje y yo ya no quería que fuera. Él tenía como unos 16 años, yo me preocupaba por eso. Pero gracias a Dios que sí fueron hasta Matamoros, Tamaulipas. Resulta que les habían prometido llegar a un hotel de 5 estrellas y no fue así. Los llevaron a una escuela donde hay bancos y todo y ahí dormían. Ellos estaban muy molestos porque los habían engañado por ese lado. Pero como era su primer viaje de Joel estaba muy ilusionado, él quería salir, porque él decía que ya quería viajar para allá, andar con los jóvenes. Gracias a Dios que
fueron y regresaron con bien, hermanos, pero es una anécdota que vivió él. Eso es todo, hermanos, Dios les bendiga.